la broma en redes que terminó arruinando la reputación de quien la empezó. La primera vez que vi el video, no entendí por qué todos se estaban riendo. Era yo, claramente yo, sentado frente a la cámara en una reunión informal que habíamos grabado semanas antes. Pero algo estaba raro. Las pausas parecían más largas, mis respuestas sonaban torpes, como si estuviera evitando decir algo obvio. Y luego leí los comentarios. ¿Siempre ha sido así de falso? Qué incómodo verlo intentar justificarse. Ahora entiendo por qué nadie lo toma en serio. Sentí esa sensación fría en el estómago, esa mezcla de confusión y vergüenza que te deja sin saber si defenderte o desaparecer. Lo más extraño era que yo no recordaba haber dicho las cosas exactamente como aparecían en el clip. Había algo en el ritmo, en la forma en que las frases estaban cortadas, como si alguien hubiera quitado pequeñas piezas invisibles para que todo encajara en una narrativa distinta. Al principio pensé que era solo una broma, algo sin importancia. Pero en cuestión de horas, el video empezó a circular en grupos donde nunca había estado. Compañeros de trabajo. Viejos conocidos. Incluso familiares. Cada notificación era como un pequeño golpe, recordándome que la percepción de los demás estaba cambiando, sin que yo entendiera del todo por qué. Recuerdo quedarme mirando la pantalla esa noche, intentando reconstruir mentalmente la conversación original. ¿Había dicho algo que pudiera interpretarse así? ¿Había sonado arrogante sin darme cuenta? ¿O alguien había manipulado el video? Lo que más me inquietaba no era la burla, sino la duda. Porque cuando suficientes personas cuestionan tu versión, empiezas a cuestionarte tú mismo. Un amigo me escribió, oye, ¿qué pasó ahí? No te reconocí. Otro fue más directo, la verdad, si te viste mal. Intenté responder con calma, explicando que el contexto era distinto, que faltaban partes importantes. Pero cada explicación parecía sonar como excusa. Y entonces apareció el primer comentario que realmente me hizo detenerme. Se nota que está editado, miren los cortes en el audio. Lo leí varias veces. Y por primera vez, sentí una chispa de alivio mezclada con inquietud. Si estaba editado, alguien lo había hecho deliberadamente. La pregunta ya no era qué pensaban de mí. Era, ¿quién había empezado todo? Esa madrugada descargué el video y lo revisé cuadro por cuadro. No soy experto en edición, pero lo suficiente para notar inconsistencias. Pequeños saltos. Respiraciones que no coincidían. Sombras que cambiaban ligeramente entre frases. Entonces recordé algo que casi había olvidado. Yo tenía el archivo original. Siempre guardo copias de las grabaciones, una costumbre casi obsesiva que muchos consideran innecesaria. Abrí la carpeta, y ahí estaba. El video completo, intacto. Cuando lo reproduje, sentí una mezcla extraña de alivio y enojo. La conversación era completamente distinta. Las frases que en el clip parecían frías, en realidad estaban rodeadas de risas y contexto. Momentos que en el video viral parecían silencios incómodos, eran pausas naturales que alguien había extendido. Y lo más revelador, el archivo original tenía metadatos. Fecha. Hora. Dispositivo. Historial de edición. Información que el video viral no podía ocultar. Mientras comparaba ambos archivos, noté algo que me hizo detenerme. El nombre del proyecto en el archivo editado. Una pequeña etiqueta, casi invisible, que coincidía con un estilo que había visto antes. No quería creerlo. Porque implicaba que quien había iniciado la broma no era un desconocido. Era alguien cercano. Alguien que había estado en esa reunión. Durante días dudé en confrontar la situación. Parte de mí quería dejarlo pasar, evitar el conflicto. Otra parte, necesitaba entender por qué. Mientras tanto, el video seguía circulando. Las conversaciones se volvían más incómodas. Había miradas distintas, silencios más largos cuando entraba a una sala. Y en redes, el debate crecía. Algunos defendían. Otros criticaban. Y otros simplemente observaban, como si fuera entretenimiento. Un hilo en particular se volvió viral, con comentarios que me hicieron sentir expuesto de una forma difícil de describir. Tal vez solo mostró quién es realmente. Si no fuera cierto, no le afectaría tanto.
Siempre hay dos versiones, me gustaría escuchar la otra. Leer eso, me hizo entender algo incómodo. La verdad, no siempre importa tanto como la narrativa que la gente decide creer. Finalmente decidí publicar el video original, acompañado de una explicación breve. No acusé a nadie. Solo mostré la comparación. Las diferencias eran evidentes. Los cortes. Las frases fuera de contexto. El tono alterado. Y mencioné, casi como un detalle técnico, que el archivo original incluía metadatos que demostraban su autenticidad. No esperaba lo que pasó después. En cuestión de horas, la conversación cambió. Personas que antes dudaban, comenzaron a cuestionar el origen del clip editado. Algunos analizaron los archivos. Otros compararon fragmentos. Y entonces, alguien hizo una observación que lo cambió todo. El estilo de edición se parece al de un video que subió, hace meses. Mi corazón se aceleró. Porque ese nombre, era exactamente el que había sospechado. Era alguien con quien había trabajado de cerca. Alguien con quien había compartido conversaciones personales. Alguien que, hasta ese momento, consideraba amigo. Durante un rato intenté convencerme de que era coincidencia. Pero luego revisé antiguos proyectos, y la similitud era innegable. La forma de cortar frases. El ritmo. Incluso ciertos efectos sutiles. Todo apuntaba en la misma dirección. Antes de decir nada, le escribí. Un mensaje simple. ¿Podemos hablar? La respuesta tardó horas. Cuando finalmente llegó, fue breve. Claro, ¿sobre qué? Ese tono casual, me hizo sentir una mezcla de tristeza y tensión. Como si estuviéramos a punto de cruzar una línea invisible. En la conversación, al principio negó todo. Dijo que probablemente alguien más había hecho la edición. Que no sabía de qué hablaba. Pero cuando mencioné los metadatos, el silencio se volvió pesado. Finalmente escribió, solo era una broma, no pensé que llegaría tan lejos. Leer eso, me dejó sin palabras. Porque lo que para él había sido un juego, para mí había significado días de ansiedad, dudas, y daño real en mi reputación. Le pregunté por qué. La respuesta fue ambigua. Pensé que sería gracioso, y que te lo tomarías bien. Esa frase, se quedó resonando en mi cabeza. Porque revelaba algo más profundo. La facilidad con la que a veces reducimos a otros, a personajes dentro de nuestra propia narrativa. Decidí no hacer pública la conversación completa. Solo compartí que había hablado con la persona responsable, y que esperaba que reflexionara sobre lo ocurrido. Pero Internet, tiene su propia dinámica. La gente empezó a conectar pistas. Y eventualmente, él publicó una disculpa. Reconoció la edición. Dijo que había subestimado el impacto. Que lamentaba las consecuencias. Las reacciones fueron intensas. Algunos lo criticaron duramente. Otros pidieron empatía. Y muchos debatieron sobre dónde está el límite entre humor y daño. Un comentario que recuerdo decía: todos cometemos errores, lo importante es cómo respondemos cuando se nos confronta. Otro: esto demuestra lo fácil que es manipular percepciones, y lo difícil que es reconstruir confianza. Y uno más, que me hizo pensar profundamente. A veces la broma revela más del bromista que del objetivo. Con el tiempo, las conversaciones se calmaron. Pero algo en mí había cambiado. No solo en cómo veía a esa persona, sino en cómo entendía la fragilidad de la reputación. Porque basta un clip, unos cortes precisos, y una narrativa convincente, para alterar la forma en que otros te perciben. Semanas después, volví a ver ambos videos. El editado, y el original. Y me di cuenta de algo que no había notado antes. Más allá de la manipulación, lo que realmente había dolido era la sensación de traición. La idea de que alguien cercano, hubiera estado dispuesto a convertir un momento compartido, en material para burla. A veces me preguntan si lo perdoné. La verdad, es más compleja. No guardo rencor, pero tampoco olvido la lección. Porque entendí que la confianza, no se rompe solo con grandes actos, sino con pequeñas decisiones que revelan prioridades. Hoy, cada vez que veo contenido viral, me pregunto qué partes no estoy viendo. ¿Qué contexto falta? ¿Qué historia queda fuera del encuadre?
Y sobre todo, recuerdo lo fácil que es juzgar desde la distancia. Supongo que lo más extraño de todo, es que aquella broma terminó siendo un recordatorio inesperado. De que la verdad, a veces necesita paciencia para salir a la superficie. Y de que incluso en medio del ruido, siempre queda una pregunta silenciosa. No solo sobre quién tenía razón, sino sobre qué haríamos nosotros, si estuviéramos en cualquiera de los dos lados de la historia. Porque al final, lo que más me quedó no fue el video, ni los comentarios. Fue la certeza incómoda de que en un mundo donde todo puede editarse, la integridad es una de las pocas cosas que no admite cortes. La promesa rota antes de un evento importante, que se volvió en contra de quien presionó. Me exigieron cambiar un acuerdo a última hora. Por el bien de todos, así lo dijeron. Y durante unos minutos, casi lo creí. La semana del evento yo ya dormía mal. No por nervios normales, sino por esa sensación rara de que algo no estaba del todo claro, como cuando sientes que alguien movió un objeto en tu casa y no sabes quién fue. Habíamos pasado meses preparando todo. Reuniones largas, mensajes a cualquier hora, discusiones que terminaban en silencios incómodos, pero también momentos en los que de verdad pensé que éramos un equipo. Había un acuerdo muy específico, uno que todos aceptamos después de debatirlo durante días. Yo cedí en cosas que me importaban. Otros también. Y esa sensación de equilibrio, de esto es justo, era lo que me permitía seguir. Hasta que faltaban menos de 48 horas. Recibí un mensaje que empezó con algo aparentemente inocente: ¿podemos hablar rápido? Sabía, por experiencia, que esas frases nunca son rápidas. Nunca. Nos sentamos en una llamada improvisada. Había un silencio extraño, como si todos esperaran que alguien más hablara primero. Entonces lo dijeron. Creemos que deberíamos ajustar el acuerdo, por el bien de todos. Esa frase, dicha con tono calmado, como si fuera obvia. Sentí un pequeño nudo en el estómago. Pregunté qué significaba exactamente, ajustar. La respuesta fue una lista de cambios, todos, curiosamente, inclinados en la misma dirección. Cambios que me dejaban en una posición mucho más incómoda. Mucho más expuesta. Mucho más sacrificada. Lo dijeron con argumentos que sonaban razonables si los escuchabas rápido: eficiencia, imagen, evitar conflictos. Pero algo no encajaba. Porque ese mismo tema, lo habíamos discutido meses atrás, y precisamente por eso habíamos fijado el acuerdo original. Lo recordaba perfectamente. Recuerdo incluso el cansancio de aquella noche, y el alivio cuando todos dijeron: sí, así está bien. Les pregunté por qué ahora. La respuesta fue vaga. Las circunstancias cambiaron. Es lo mejor. Todos debemos ser flexibles. La palabra flexible, de repente, empezó a sonar como sinónimo de ceder. Y yo, sentía que si decía que no, quedaría como la persona difícil. La que complica. La que no coopera. Y esa presión, no se dice en voz alta, pero se siente. Colgué la llamada con una sensación incómoda, como si me hubieran movido el suelo medio centímetro. Lo suficiente para perder estabilidad, no lo suficiente para que otros lo noten. Esa noche abrí conversaciones antiguas, sin saber muy bien qué buscaba. Tal vez solo quería confirmar que mi memoria no me estaba traicionando. Y ahí estaban. Mensajes largos. Audios. Promesas claras. Especialmente de la persona que ahora lideraba la presión. Palabras muy específicas. Estoy de acuerdo con esto. Así es lo más justo. Cuenta conmigo. Leí esas frases varias veces, sintiendo una mezcla extraña de alivio, y algo más, algo parecido a decepción. Al día siguiente, el debate se movió al grupo general. Y ahí empezó algo curioso. Opiniones cruzadas. Mensajes ambiguos. Gente diciendo: no estoy seguro de qué pasó realmente. Y yo, leyendo, sintiendo cómo la narrativa se deslizaba lentamente hacia una versión donde yo parecía el obstáculo. Fue entonces cuando aparecieron comentarios, como los que uno ve en cualquier comunidad online. Si todos están pidiendo cambiarlo, quizá deberías considerar que algo sí cambió. Suena a que te estás aferrando a un detalle. ¿No será que estás interpretando mal lo que se acordó? Leer eso, fue como sentir que alguien cuestionaba algo muy básico, mi propia percepción. Y por un momento, dudé.
¿Y si realmente estaba exagerando? ¿Y si la memoria colectiva estaba en lo cierto, y yo no? Hubo un momento muy breve, en el que estuve a punto de decir, está bien. Solo para que todo siguiera. Solo para no incomodar. Pero algo, muy adentro, me detuvo. No era orgullo. Era, la sensación de que aceptar algo injusto solo porque es más fácil, deja una marca difícil de borrar. Respondí con calma. Dije que necesitaba entender por qué se estaba reinterpretando algo que había quedado claro. La respuesta fue, más presión. Más apelaciones al grupo. Más frases sobre el bien común. Y entonces, alguien escribió algo que cambió el ambiente. ¿Alguien puede revisar los mensajes antiguos? Solo para aclarar. Ese mensaje, quedó unos segundos sin respuesta. Y esos segundos, se sintieron largos. Muy largos. Alguien empezó a buscar. Se notaba en los pequeños indicadores de actividad, esos puntos que aparecen y desaparecen. Y luego, apareció una captura. Después otra. Y otra más. Mensajes de meses atrás. Palabras inequívocas. De la misma persona que ahora pedía el cambio. Prometiendo exactamente lo contrario. El silencio en el grupo, fue inmediato. Como si alguien hubiera apagado el sonido de la sala. Sentí algo difícil de describir, no era victoria, tampoco alivio total. Era más bien una sensación de claridad, como cuando el agua turbia se asienta y por fin ves el fondo. Entonces alguien escribió. Esto cambia bastante las cosas. Otro comentario. No entiendo por qué se estaba presionando si ya estaba acordado así. Y uno más, directo. ¿Puedes explicar esto? La persona respondió, pero el tono ya no era el mismo. Habló de malentendidos. De interpretaciones. De evolución de ideas. Palabras largas, que no terminaban de responder la pregunta más simple. ¿Por qué ahora? Lo interesante, fue lo que pasó después. No hubo confrontación explosiva. No hubo drama abierto. Solo, un reajuste silencioso. Como cuando todos entienden algo, sin necesidad de decirlo. El acuerdo original, se mantuvo. Sin más discusión. El evento ocurrió. Externamente, todo salió bien. Sonrisas. Conversaciones normales. Fotos. Pero yo, notaba pequeños detalles. Miradas que duraban medio segundo más. Pausas en conversaciones. Esa sensación invisible de que algo se había revelado, y no podía desrevelarse. En un momento, esa persona se acercó. Me dijo, en voz baja. No pensé que saldría así. No supe exactamente qué responder. Porque lo que quería decir, no era sencillo. Solo asentí. Días después, alguien me escribió en privado. Me hizo pensar mucho lo que pasó, sobre cómo a veces la presión colectiva puede torcer la percepción. Leí ese mensaje varias veces. Porque era exactamente lo que yo había sentido, pero no había sabido nombrar. También aparecieron opiniones distintas, como siempre ocurre. Tal vez solo fue un intento torpe de resolver algo. Todos cometemos errores, no hay que verlo como mala intención. Y esas voces, me recordaron algo importante. Que las historias nunca son completamente simples. Que incluso cuando algo parece claro, siempre hay capas. Con el tiempo, lo que más me quedó no fue el incidente en sí, sino la pregunta que dejó. ¿Hasta qué punto cedemos, solo para evitar incomodidad? ¿Y cuántas veces la narrativa colectiva puede empujar a alguien a dudar de algo que sabe que es cierto? A veces pienso en ese momento en el que casi dije, está bien. Y me pregunto qué habría pasado. Probablemente, nada visible. El evento habría seguido. Las sonrisas habrían sido las mismas. Pero yo, habría cargado una pequeña sensación de traición hacia mí mismo. No creo que nadie planeara conscientemente lo que pasó. Creo que fue algo más sutil. La tentación, de reescribir acuerdos cuando conviene. La facilidad, de justificarlo con palabras nobles. El poder silencioso, de la presión social. Desde entonces, cuando alguien dice, por el bien de todos, escucho con más atención. No con desconfianza automática, sino con curiosidad. Porque a veces, detrás de esa frase, hay algo más. Y si algo aprendí, es que las pruebas no solo sirven para demostrar hechos. También sirven para devolverle a alguien la tranquilidad de saber que no estaba imaginando cosas. No hubo gran reconciliación.
No hubo disculpa formal. Solo, un entendimiento tácito. Y una especie de equilibrio nuevo, más honesto, aunque un poco más distante. A veces me preguntan si valió la pena mantenerme firme. Y siempre respondo lo mismo. No se trataba de ganar. Se trataba de no perder algo que no se ve, pero se siente profundamente. La coherencia interna. Porque al final, los eventos pasan, las conversaciones se olvidan, las versiones cambian. Pero uno se queda viviendo, con la memoria de las decisiones que tomó cuando nadie sabía todavía cómo terminaría la historia. Y hay algo extrañamente tranquilo, en saber que esa vez, cuando la presión llegó, y la duda se instaló. Elegí escuchar esa pequeña voz, que decía, espera, algo no está bien.